Buen día, mi nombre es Néstor Márquez Castañeda. Yo les voy a presentar lo que viene siendo la práctica número 4 del tema MSI combinacional del Laboratorio de Electrónica Digital 2 a cargo del docente Edgar Alberto Pérez Castillo. Entonces, esta práctica del objetivo que tiene es verificar la operación del decoder slash guión de multiplexer, que es un circuito combinacional de medial escala de integración, que pues eso es lo que significa MSI. Como algo de teoría o para nuestra práctica tenemos que el demultiplexer pues, es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere esta información a 2 a la n salidas. La selección de la línea de salida se controla pues, por las n líneas de nuestro selector, en donde pues cuál información va a pasar a la salida pues depende de qué línea se haya sido seleccionada manualmente, como se muestra aquí en la imagen. Como ahora hablando sobre el decodificador, pues este es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2 a la n líneas de decodificador, que pues es lo que veremos, lo que llamaremos de n de 2 a la n, en donde pues un ejemplo de este tipo de decodificadores es el que se viene usando para un BCD a 7 segmentos. La forma en la que se puede usar este tipo de codificadores es como un demultiplexor en el caso de que la línea E de entrada de habilitación pues sea tomada como una entrada de datos y tanto las líneas A y B sean las entradas de selección. Como primera parte de la práctica se solicita comprobar la operación de un decoder de multiplexer en el que, según aquí, como se nos solicita, la recomendación es usar el circuito entregado SN74156, en donde en base a diferentes switch, la entrada es lo que va a ser la operación de entradas de datos y pues a las salidas marcar con diferentes indicadores. En este caso se nos proporciona ya la tabla de verdad de dicho circuito, por lo que tenemos que hacer es verificar de que la operación realizada en el simulador sea congruente conforme a los datos que se están proporcionando aquí en la tabla de verdad. Por lo tanto, iniciando nuestra simulación, el primer estado es cuando el strobe se encuentra en estado alto y el resto de las entradas son unos don't care, es decir que pues no importa en qué estado se encuentre o qué función tenga, pues las salidas no van a cambiar. Entonces, como podemos ver aquí tenemos el strobe ya en estado alto, todos nuestros indicadores están encendidos y pues el resto de switches o de entradas pues no influyen en realidad sobre los estados a las salidas. El siguiente estado que se nos muestra aquí en la tabla de verdad es cuando la entrada de datos está en alto y el resto están en bajo, es decir, de esta forma. Aquí podemos observar cómo el primer indicador se apagó, que es la forma en la que corresponde con esta tabla de datos. Siguiendo, ahora es teniendo esta misma activada y a la vez la entrada A. Se apaga el siguiente indicador. El siguiente estado es ahora la entrada B. Y finalmente es teniendo estos tres switches en estado alto y el strobe en estado bajo. Y podemos observar que se apagan pues, secuencialmente cada uno después del otro, pues según la forma en la que vayamos activando los switches. Como último estado, pues es la entrada de data en bajo. Y pues el resto de entradas son don't care, es decir que pues no influyen sobre los indicadores al final. Que pues eso sería toda la primera parte. Ahora, lo que sigue en nuestra práctica, lo que se nos solicita es realizar una expansión de un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el mismo circuito integrado, que es el 74156. Para hacer esto, lo que se tiene que armar es utilizando en base al mismo circuito, conectamos ahora lo que viene siendo la entrada 1C y 2C directamente a la tecla C o al switch C, en donde la 12 se encuentra negada con un NOT, además de que el strobe se encuentra conectadas ambas entradas 1G y 2G a la misma línea. Y ahora pues como es de 3 a 8 líneas, estas son nuestras 3 líneas de entrada, ocupamos 8 indicadores, que pues como podemos notar aquí están cada uno de ellos. De nueva cuenta lo que tenemos que hacer es verificar
que la información proporcionada en nuestra tabla de verdad coincida con la forma en la que los indicadores se encienden o se apagan según nuestro simulador. Entonces, la primera parte es con el strobe en estado alto, que aquí como podemos ver ya está activado y tiene todos nuestros indicadores encendidos. La segunda parte es, el siguiente estado es todos en bajo, se apaga el primer indicador. La siguiente es alto, en alto el A, el siguiente indicador. Sigue B, después siguen B y A juntos, siguen C, C y A, C y B, y ahora A, B y C encendidos, activados. Entonces pues se apaga nuestro último indicador. De esta forma podemos observar cómo es de que la tabla de verdad coincide con la forma en la que se apagan nuestros indicadores, pues por lo que podemos decir que lo que realizamos en esta práctica o la forma en la que realizamos esta expansión de 3 a 8 líneas pues fue hecha de manera correcta, ya que pues todos nuestros indicadores pues fueron apagando secuencialmente uno después de otro, pues en la forma en la que activábamos o desactivábamos los switches, y pues coinciden con esta línea de estados altos en los que se nos proporciona la tabla de verdad de cuál es el que se debe apagar. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.